Es algo que pasa todos los días y los pilotos están preparados para lidiar con ellas, pero los pasajeros nunca se acostumbran. Las turbulencias son molestas y dan miedo. A ningún pasajero le apetece tener un vuelo con sobresaltos. Suelen ser incómodas y provocan a veces algún incidente entre el pasaje o la tripulación, desde bebidas y carritos que se vuelcan hasta incluso algún herido leve. Sin embargo, las turbulencias raramente representan un riesgo para la seguridad del vuelo. De hecho, las alas de los aviones están diseñadas para doblarse, con un ángulo que permite más de 5 metros de tolerancia. Pero si en estos años algunos pasajeros han tenido la sensación de que había más turbulencias, pues tenían algo de razón. Los pilotos lo iban avisando y ahora los científicos han puesto datos a esta realidad. Efectivamente, hay más turbulencias. En los últimos 40 años, en las rutas intercontinentales más traficadas, han aumentado las turbulencias de aire claro, las más difíciles de detectar y también las más complejas de sortear. Son las turbulencias que más molestias provocan y las más complicadas de gestionar por los pilotos. La explicación, según los científicos, se debe al aumento de las temperaturas. El cambio climático está afectando el comportamiento de la corriente en chorro, la autopista atmosférica que los aviones aprovechan para reducir el tiempo de vuelo. Y en los próximos años, las turbulencias podrían afectar aún más los vuelos intercontinentales. Las turbulencias son muy frecuentes, pero no son todas iguales. Empezamos con entender qué es una turbulencia. Es un cambio repentino en la altitud y en la estabilidad del avión, provocada por la variación de la velocidad del aire en la que está viajando. Existen diferentes tipos de turbulencias. Las turbulencias térmicas están provocadas por masas de aire caliente que ascienden debido al mal tiempo y a los temporales. Existen también turbulencias mecánicas provocadas por los cambios de la superficie terrestre, como las cadenas montañosas que desplazan las masas de aire y provocan turbulencias. También las estelas de los aviones pueden provocar turbulencias y por esto se establecen distancias de seguridad entre aviones. Y por último, pueden ocurrir por cambios imprevistos en la velocidad y la dirección del viento. Se conocen como turbulencias de aire claro. Las turbulencias pueden ser ligeras cuando la oscilación es apenas perceptible, moderadas si está entre los 3 y 6 metros, intensas cuando el salto es abrupto y improviso, de más de 30 metros y el avión puede estar en algún momento fuera de control. Y es que a pesar de no ser un peligro, las turbulencias suponen un coste para las aerolíneas. Más consumo de carburante y más mantenimiento, y sin contar los posibles accidentes a los pasajeros y a la tripulación. Las turbulencias cuestan a la industria aeronáutica millones de dólares cada año. Un grupo de científicos ha llevado a cabo una serie de investigaciones sobre la relación entre turbulencias y fenómenos atmosféricos. Y lo que han encontrado es que las turbulencias están aumentando en relación al cambio climático y que, sobre todo, han aumentado las turbulencias más peligrosas, las turbulencias de aire claro, es decir, las más fuertes y las que no pueden ser detectadas por los radares meteorológicos de los aviones. Estas turbulencias están provocadas por cambios repentinos en la velocidad y en la dirección de los vientos en el interior de la corriente en chorro. Los científicos han descubierto que la intensidad de la cortante del viento ha crecido de un 15% en la corriente en chorro en los últimos 40 años. En meteorología aeronáutica, la cortante del viento es un cambio repentino de la velocidad y de la fuerza del viento. La corriente en chorro es un flujo de aire concentrado que viaja a 180 km por hora y que fluye alrededor del globo de oeste a este a una altitud llamada tropopausa. La corriente en chorro nace por la combinación de la rotación terrestre y el calentamiento debido a la radiación solar. Existen dos corrientes en chorro: la corriente en chorro polar, que se sitúa entre los 9 y 12.000 metros, y la corriente subpolar, más débil y más alta, que corre entre los 10 y los 15.000 metros de altura. Y si miramos la corriente en chorro polar norte, vemos que lo que hace es trazar como un puente sobre las masas oceánicas entre Asia, América y Europa. Los aviones utilizan la corriente en chorro polar como una autopista que permite reducir el tiempo de vuelo aprovechando el empuje de la corriente.
y es por esto que un viaje desde Estados Unidos a Europa es más corto que un viaje desde Europa a Estados Unidos. Según los datos analizados, a lo largo de los últimos 40 años, la velocidad de la corriente en chorro no ha cambiado. La dirección de los vientos en su interior cambia más a menudo y con un gradiente cada vez más grande, provocando más turbulencias de aire claro y más intensas. La explicación es que el calentamiento global ha contribuido a aumentar la temperatura de la troposfera en las latitudes polares. Esto ha disminuido la diferencia de temperatura entre el polo y el ecuador, donde se genera la corriente en chorro. Los mismos científicos se han preguntado después si había evidencias de un aumento de las turbulencias de aire claro, y las han encontrado. Analizando los datos sobre turbulencias de aire claro de los últimos 40 años, han elaborado un mapa con la probabilidad de encontrar una turbulencia de aire claro de mediana o fuerte intensidad entre 1979 y 2020. Las regiones donde esta probabilidad ha aumentado son el Atlántico Norte y la zona de Norteamérica. De media, sobre un punto cualquiera del Atlántico Norte, las horas de vuelo con turbulencias de aire claro ligeras han pasado de 460 a 546. En el caso de turbulencias de mediana intensidad, ha aumentado del 37%. El dato más preocupante es que las turbulencias severas casi han doblado, pasando de 17 horas a 27. Es decir, un pasajero que viaja sobre el Atlántico Norte tiene el doble de posibilidades de encontrarse en el medio de una turbulencia importante. Globalmente, esta probabilidad ha subido del 37% en el Atlántico Norte y del 29% sobre Estados Unidos. Esta diferencia tiene una explicación. La corriente en chorro tiende a ser más fuerte sobre la superficie plana de los océanos. En la superficie terrestre, donde hay más diferencias de relieve y también de temperatura, su empuje cambia y aminora. Además, estas turbulencias son más frecuentes en otoño e en invierno y menos en primavera y verano por las variaciones estacionales de la corriente en chorro. Pero esto cambiará en el futuro. Según los científicos, esta diferencia irá desapareciendo. Tendremos turbulencias de aire claro tanto en verano como en invierno. Y si consideramos que estamos hablando de la ruta con más tráfico aéreo del mundo, estamos delante a un fenómeno global que tendrá un impacto en la industria aeroespacial. Así que los pasajeros están avisados. Abróchense el cinturón de seguridad.